Mis queridos hermanos, hermanas, oyentes, gracias por nuevamente conectarse aquí en este canal con su servidor Haroldo Camacho. Ese es el nombre del canal, Haroldo Camacho, Haroldo con H. Y nuevamente les agradezco que le ponen el like al video. Es importante porque eso ayuda en la difusión. Lo mismo el suscribirse al canal. El pastor Baloyes, que conoce mucho de esto, me ha dicho que la suscripción también ayuda mucho a difundir el canal. Y bien, les agradezco y les pido el favor que no lo han hecho, que por favor, si está en su corazón, por supuesto, que lo hagan de esa manera. Aquí hemos estado teniendo una experiencia, una aventura en las Escrituras como nunca. Estamos tomando como si fuera un receso directo de el comentario de Martín Lutero a la epístola a los Gálatas. Y es porque es necesario tratar con algunos temas directamente a los cuales Lutero no se dirigió tan directamente como lo estamos haciendo acá, y también para demostrar que no necesitamos a Lutero. Yo no considero aquí a Lutero el reformador como alguien inspirado y que él fue perfecto en todo, pero Lutero estuvo muy acertado en cuanto a la justificación por la fe. Él rescató este mensaje. Y hay algunos que se creen superiores a Lutero sin tener la más mínima educación y conocimiento de las Escrituras que él tuvo. Él fue un gran teólogo. Estudió las Escrituras, creo que como muy pocas personas, pues él fue traductor de el hebreo, el arameo y el griego koiné, uno de los primeros gran traductores de las Escrituras, y tradujo todo eso a su idioma natal, el alemán. Y bien, este servidor ha traducido entonces el comentario de Martín Lutero a la epístola a los Gálatas, una obra grande. La he traducido al español. Ya el primer tiraje se agotó, y a fines de este año, mediante una casa publicadora que se llama Proyecto Nehemías, ese comentario será publicado nuevamente. Y también otra casa que se llama 1517.org. Fíjense ustedes, 1517 es la fecha cuando Lutero clavó sus 95 tesis a la puerta de la iglesia en Wittenberg. Y bueno, ellos son los principalmente responsables por la traducción de ese libro, y han trabajado en conjunto con Proyecto Nehemías. Ya me han confirmado que para fines de este año también saldrá una edición en línea, que no tendrán que comprarla en impresa, sino se puede comprar a un precio más módico en línea. Así que estaremos atentos para dar el aviso, porque ya varios me han preguntado que para cuándo va a salir este libro, y hay un interés en conseguirlo. Bueno, les estoy poniendo al día. 1517 también ha publicado otros libros míos, dos, en inglés y en español, y son devocionales sobre la justificación por la fe. Y estos libros los escribí usando como base mis experiencias en los tribunales del estado de California, donde yo fui traductor por muchos años, y tomé nota de varios incidentes y anécdotas, y luego entonces
compuse varias narraciones y luego les di un giro espiritual para usarlo como un devocional y explicar detalladamente la enseñanza de la gracia, de la misericordia de Dios mediante esa preciosa enseñanza de la justificación por la fe. Bueno, suficiente de los comerciales. Como ustedes se han dado cuenta, últimamente he estado hablando del tema de la ley y cómo la ley que fue dada en el Sinaí fue dada directamente al pueblo de Israel. Y aunque contiene unos grandes preceptos que son globales, que se pueden decir son morales para propagarse a lo largo del globo, contienen ciertos preceptos que los vinculan directamente a la nación de Israel. En particular, el mandamiento respecto al sábado vincula estas leyes que Dios dio desde el Sinaí con voz de trueno, con relámpagos, con el monte que temblaba, los dio al pueblo de Israel. Pero particularmente el mandamiento del sábado es la prueba, es la clave que nos dice que todos estos mandamientos fueron dados principalmente a la nación de Israel. ¿Por qué? Porque el mandamiento del sábado consiente la práctica, la ley que se le dio a Israel para reglamentar la esclavitud. Sí, a Israel se le permitió esclavizar a hebreos y también a extranjeros. Se le permitió la venta y compra de esclavos. Y es por eso que acá en el cuarto mandamiento del sábado nosotros leemos que 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava. Y entonces da la razón por este reposo, que era un reposo limitado con respecto a los esclavos. Porque si el mandamiento del sábado fuera un mandamiento sin límites, un mandamiento extenso para propagar a lo largo y ancho de la tierra, y que fuera un mandamiento realmente moral, no tendría las palabras que dan el día séptimo, lo dan libre a los esclavos. Algunos pudieran pensar, no, eso es bonito porque un esclavo no tiene ningún día libre. Pero es que un esclavo no tiene libertad. A un esclavo se le considera propiedad del amo. Y el cuarto mandamiento consiente que una persona sea propiedad de otra persona, sin esperar remuneración alguna, sino que está totalmente dependiendo de la misericordia del amo o de las pocas migajas que le pueda dar el amo, porque el amo vende y compra esclavos para aumentar sus recursos y su capacidad financiera. Entonces,
nosotros vemos como el cuarto mandamiento, si fuera verdaderamente una ley moral para todas las naciones, tendría alguna frase que llamara a la libertad de los cautivos, que si alguien tiene esclavos, que sean liberados totalmente. No solamente que se les dé un día libre cada 6 días, sino que se les dé total libertad. Porque Dios creó los cielos y la tierra y luego creó al ser humano en libertad. Claramente ellos estaban sujetos a la palabra de Dios, como nosotros leemos en Génesis, pero esa era una gran libertad porque no conocían el bien y el mal. Pero habiendo llegado el bien y el mal, surge también esta perversidad de la esclavitud. Y claro está, respetando la soberanía de Dios y que todo tiene su propósito, lo que yo veo en el cuarto mandamiento y en su consentimiento de la esclavitud es como si fuera una psicología inversa, en que Dios les dice al comenzar los mandamientos, al comenzar a hablar con voz de trueno los mandamientos, les dice que yo soy Yahvé, yo soy el que soy tu Dios, se da su nombre propio, que te saqué de la tierra de Egipto donde tú eras esclavo. Y entonces, al permitirles la ley de la esclavitud, es como si el Señor les dijera, a ver si ustedes se recuerdan de dónde salieron y no compren esclavos, aunque yo se los permita. Ojalá ustedes se opongan a ese mandato de esclavizar a otra persona, y así yo veré qué es lo que hay en sus corazones. Pero muy rápidamente el cuarto mandamiento y las otras leyes de la esclavitud, que son los que siguen en Éxodo 21, son los siguientes mandamientos. El primer mandamiento que sigue a los 10, porque Dios no pudo seguir hablando porque el pueblo se espantó y salió corriendo. Le dijo a Moisés, habla tú con Dios a nuestro favor, porque estos truenos, estos relámpagos nos tienen asustados. No importa que nosotros nos santificamos y lavamos la ropa y no tuvimos relaciones con nuestras esposas por 3 días, nosotros no podemos aguantar esto es intolerable, esta voz retumba en nuestro corazón. Y entonces el apóstol Pablo posteriormente nos dice que la función de la ley fue dada precisamente para eso, para sacar el pecado. Fue dada a causa de las transgresiones, dice el apóstol Pablo en Gálatas 3, 16, 17, 18, 19, fue dada a causa de las transgresiones. Y en Romanos 7 dice que fue dada para hacer abundar el pecado. Y fue así como entonces los hebreos se aprovecharon. En vez de decir, no, nosotros no vamos a usar a nuestro prójimo como esclavo, fue precisamente lo que ellos hicieron. No les importó y de esa manera ellos se dieron cuenta lo que había en sus corazones. Por eso David mucho más tarde le escribe, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo comprenderá? Y David mismo se había respaldado en esta ley de la esclavitud, pues la ley permitía la compra y venta de jovencitas y también de jóvenes. Era parte y llegó a ser parte de la economía de Israel, y especialmente llegó a ser una ley que esclavizaba a las niñas, a las jóvenes, porque permitía
que su propio padre las vendiera. Y ya hemos hablado de cómo se habrá sentido una hija al ser vendida como esclava. Y ver cómo venía el otro y sacaba la plata o el oro y la compraba, y el padre se quedaba con la plata y ella se iba con un hombre que ella no sabía cómo la iba a tratar, quedaba desgarrada de sus hermanos, de sus hermanas, de su mamá. Es que yo no me puedo imaginar los gritos de esas niñas cuando se las llevaban. Mamá, mamá, papá. Pero la ley consentía esto. La ley de los 10 mandamientos. Y eso está incluido en la ley del sábado. La ley del sábado vincula los 10 mandamientos, los ata a la ley de la esclavitud. Y esta fue la ley bajo la cual se respaldó el rey David para comprar a su harem de mujeres. Nosotros nos damos cuenta como en 2 de Samuel 15 y 16 el rey David tiene su harem de 10 concubinas. Bueno, eran mujeres que él había comprado. Y este era el mismo David que en el Salmo 119 había escrito: tu ley es mi delicia, y que es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Es el mismo rey. Por lo tanto, esta ley, aunque tenía preceptos muy oportunos y sabios para la paz en la humanidad, tenía ese consentimiento a la naturaleza pecaminosa. Y es por eso que nosotros no podemos decir que ahora vamos a imponer la ley de los 10 mandamientos sobre los gentiles, sobre todo el mundo, al predicar el evangelio. Y nos dimos cuenta cómo Jesús, miles de años después, cuando se presenta como el Mesías en su discurso de introducción, él abre el rollo de Isaías en la sinagoga, entra a la sinagoga un día sábado y comienza a leer de Isaías 61. Y quiero hacer acá un paréntesis donde dice que él entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Fíjense ustedes que hay lugares en el Nuevo Testamento cuando se quiere especificar que alguien hizo cierta cosa, una actividad, cumplió con algo, dice de acuerdo al mandamiento o de acuerdo a la ley de Moisés. Jesús no iba a la sinagoga de acuerdo al mandamiento. Él iba a la sinagoga porque era su costumbre. Fíjense ustedes en esa gran diferencia, porque muchas veces, y como yo también lo hacía cuando era pastor y profesor de la iglesia adventista, yo enseñaba, que se dan cuenta cómo él entra allí en Lucas 4:16, entra a la sinagoga un día sábado según su costumbre, y entonces daba el paso que era su costumbre de acuerdo al mandamiento. Pero el Espíritu Santo guió en la escritura de Lucas para que Lucas no pusiera de acuerdo al mandamiento, sino según su costumbre, que es una cosa diferente. ¿Por qué? Porque él entra a la sinagoga en este día sábado para anunciar su obra mesiánica. Y al tomar el rollo de Isaías y leer allí estas palabras,
el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Las nuevas de libertad, las nuevas de salvación que se daban cuando venía el rey victorioso a liberar a su pueblo de estar sitiado por enemigos y estar en esclavitud ya bajo los enemigos. Venía el rey y el corredor que venía a la ciudad gritaba Bashar, 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 que significa evangelio. Buenas nuevas, esa es la palabra hebrea para evangelio. Y él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Es decir, lo ha tomado y le ha dado una misión muy especial y él está lleno de poder, está totalmente capacitado para esta misión. Muy atrevida esta misión. ¿Por qué? Porque lo que Jesús está haciendo, Él está irrumpiendo en la fortaleza del sábado. Está irrumpiendo en la fortaleza del cuarto mandamiento. Y está anunciando libertad a los cautivos. Libertad a los oprimidos, a los esclavos, a sanar a los quebrantados de corazón. Allí él está describiendo el corazón de aquellos que están en esclavitud. ¿Y qué pasó cuando el Señor anunció todo esto? Lo tomaron y se lo llevaron y casi, si él no hubiera milagrosamente salido entre ellos, lo desbarrancan, lo tiran por un barranco. Y es lo que yo estoy encontrando aquí. No yo, esto le pasa a todos los predicadores del Evangelio que predicamos esto. Jesús entra en el santuario del sábado y dice, ha llegado el verdadero sábado en persona a libertar a todos los cautivos de la esclavitud que hay aquí en la ley. Y estas palabras son grandemente ofensivas a los que no pueden creer que Jesús supera la ley en su justicia. Ellos piensan que nosotros decimos que ahora todo es pecado y que todo es libertinaje y que entonces todo se puede hacer. Pues eso se lo decían a Pablo y a los apóstoles. De tal modo que cuando la gente nos calumnia de esa manera, pues nos sentimos nosotros afirmados en que estamos predicando la verdad, porque la calumnia es la misma. Entonces, de otra manera nosotros dijéramos, entonces ustedes quieren que nosotros guardemos la ley y que nos metamos a vender y comprar esclavos y esclavizar a otros para nuestro propio placer y complacencia. Por favor, ustedes nos acusan que nosotros queremos libertad para hacer lo que nos den gana. Pero al mismo tiempo lo que ustedes nos están diciendo es que, bueno, entren a guardar la ley. Muy bien, vamos a guardar la ley. A ver, ¿a quién puedo comprar? ¿Y a quién puedo vender? Esto es lo que me escriben aquí algunos hermanos. Yo me imagino bien intencionados. Escriben en los comentarios acá de YouTube que tengo que responder ante Dios por las consecuencias de esto y de lo otro que estoy predicando en contra de la ley de Dios. Y ellos defendiendo la ley de Dios sin darse cuenta que al mismo tiempo están defendiendo la esclavitud y todos los males que vienen con la esclavitud.
No se olviden que nosotros también, los mestizos, y especialmente los que somos de descendencia indígena, fuimos esclavos de los españoles, nuestros antepasados. No nos olvidemos de eso. De tal modo que Jesús entra a la sinagoga y dice, aquí está el verdadero sábado. Y ellos se dieron cuenta de lo que él estaba diciendo. Él les estaba quitando su sábado e introduciéndose a sí mismo como el sábado, la persona que traía no solamente libertad, sino todas las bendiciones de la ley y mucho más. Y él dijeron, ¿cómo es posible que este hijo de un carpintero se presenta de esa manera? Mejor lo callamos de la boca y lo vamos a llevar aquí al barranco. Queriendo guardar la ley y defendiendo la ley, ellos están tratando de cometer asesinato. Y aquí me escriben algunos hermanos en sus comentarios que, bueno, el Señor me va a castigar, porque yo soy este gran pecador que estoy anunciando todas estas buenas nuevas. Y entonces yo les pregunto, ustedes me ofrecen la ley para el perdón de mis pecados. ¿Por qué ninguno, después de esas retalías que hacen, por qué ninguno me ofrece la sangre de Cristo que me limpia de todo pecado? Es porque desconocen la virtud de la sangre de Cristo para limpiar del pecado. Es una gran pena. Y es por esa razón que no solamente yo, sino otros estamos encomendados a esta obra. Y bueno, eso es como un repaso de todo lo que nosotros hemos estado hablando, pero yo no puedo irme sin leer aquí de segunda de Corintios 3, porque esto confirma lo que he estado diciendo. Estamos seguros de todo esto, todo lo que yo he estado diciendo. Me uno a las palabras del apóstol debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. La gran confianza en que por su gracia y su palabra que no miente nos ha declarado justos ante Dios, no por nuestras obras, sino porque hemos puesto nuestra fe en la justicia de Cristo que reemplaza nuestros trapos de inmundicia. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta, y yo le digo amén al apóstol. Nuestra aptitud proviene de Dios. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. No es el pacto de los 10 mandamientos. El antiguo pacto, ese es el pacto de los 10 mandamientos escrito, termina en muerte. ¿Por qué? Porque ese pacto contiene estas leyes que hacen abundar el pecado, que lo sacan y lo llevan por la debilidad de nuestra carne a cometer aún más pecados. Y cuando la ley logra hacer todo eso, ha cumplido su misión. La ley no ha sido dada para santificarnos.
la ley ha sido dada para condenarnos, de tal modo que nosotros no nos quede ningún otro recurso sino ir a Cristo, para entrar en su pacto, porque el nuevo pacto, Él es el que pacta con Dios. Ofrecer una vida pura de santidad y amor, y Él cumple perfectamente el resumen de los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él es el cumplimiento de todo lo que la ley abarcaba, aún en esos aspectos que nosotros no entendemos bien por qué fueron dados a Israel. Pero Él es el cumplimiento de la ley en su resumen de amor, y de esa manera, entonces, no es la ley del Sinaí, sino es Cristo mismo, como el nuevo pacto, la nueva figura de lo que gobierna el universo. Es lo que entonces Él es la verdadera moral que por la gracia del Evangelio se puede difundir alrededor del mundo. Y por eso cuando nos dicen, ¿acaso ustedes van a querer ahora hacer pecado? Nosotros decimos, sí, ¿por qué? Si nosotros, hablando de la santidad, del amor de Cristo hacia Dios y hacia el prójimo, ¿qué es lo que tienen ustedes en la cabeza? Lo que ustedes tienen en la cabeza es morbo, porque nos acusan de robo, muerte, adulterio, fornicación y cuánta cosa más. Nosotros estamos enfocados en la santidad de Cristo. Entonces Él dice, el antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Y seguimos aquí lo que el apóstol Pablo dice, que el camino antiguo, Jesús dice, yo soy el camino. Y Él no es el camino antiguo. El camino antiguo es aquel con leyes grabadas en piedra. Conducía a la muerte, aunque comenzó con tanta gloria que el pueblo de Israel no podía mirar la cara de Moisés. Ya nosotros hemos estado hablando de esto. Pues su rostro brillaba con la gloria de Dios, aun cuando el brillo ya estaba desvaneciéndose. No deberíamos esperar mayor gloria dentro del nuevo camino, ahora que el Espíritu Santo da vida. Si el antiguo camino que trae condenación era glorioso, ¿cuánto más glorioso es el nuevo camino que nos hace justos ante Dios? Nos declara justos ante Dios. Eso es lo que significa ser justificados. De hecho, aquella primera gloria no era para nada gloriosa comparada con la gloria sobreabundante del nuevo pacto, del nuevo camino. Ellos traducen aquí camino. Así que si el antiguo pacto, la antigua alianza, que ha sido reemplazada, ¿por quién? Por la justicia de Cristo, que es nuestra totalmente por la fe, era glorioso. Cuánto más glorioso es el nuevo, que permanece para siempre. Ya que este nuevo camino nos da tal confianza, podemos ser muy valientes. Bueno, ellos usan aquí camino. Y vamos a ver si podemos ir a una traducción que usa el pacto. Vamos a ver si la encontramos acá, porque confunde cuando uno lee allí camino y pacto. Si lo que, a ver, ¿dónde estamos? Aquí está, esto me encanta. Porque si el ministerio de condenación, fíjense que llama a la dádiva de la ley, la llama el ministerio de condenación. Si la dádiva del ministerio de condenación fue con gloria,
mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Estamos hablando ahora de Cristo, su gloria. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. ¡Ay, me encanta esta personalidad de Pablo! Y dice, no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Esas no son mis palabras, esas son las palabras de Pablo. Pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿Se embotó de qué? ¿Se llenó de qué? Se llenó de justicia propia. Se llenó de una confianza en ellos mismos. Nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos hijos de Abraham. Lo cual hoy escuchamos, nosotros somos del movimiento 1844, no somos los hijos y las hijas de Elena White. Nosotros somos el pueblo remanente. Y Jesús le dijo a ellos, si ustedes se están jactando que sos hijos de Abraham, yo puedo ser hijos de Abraham de estas piedras. De tal modo que nosotros no podemos embotarnos con la doctrina de la ley. Porque hasta el día de hoy, cuando leen en el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Solamente cuando nosotros llegamos al fin de nuestros recursos y tenemos ese velo que no puede ver más allá de la ley que fue dada en Sinaí al pueblo judío, al pueblo de Israel, es entonces cuando Cristo viene y nos dice, mira, aquí hay una justicia mayor. Y esta justicia es tuya por la fe. Cuando Dios ve esta justicia en ti, que tú la has recibido por la sola fe, Dios ve ese récord tuyo, que no es tuyo, sino es mío, es de Cristo. Tú eres justificado. Porque el Señor es el Espíritu, dice, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Me preguntaba un hermano como retándome, entonces, ¿qué voy a hacer yo con toda la obra que Cristo ha hecho en mí? Más o menos es la pregunta que él me hizo ahí en un comentario de YouTube. Yo le digo, la obra, la mayor obra de transformación que puede ocurrir en tu vida es negándote a ti mismo, negándote a esa obra acariciada que tú piensas. Has estado labrando con Dios, como labrando las piedras del altar que Dios te prohibió que hiciera. Porque Jesús dijo, y esta es la obra de Dios, que te conozcan a ti el único Dios y a su Hijo a quien has enviado. Esa es la transformación, y cuando nuestra manera de pensar es transformada de nuestra justicia propia a la justicia de Dios que Él nos regala por la fe, vienen los frutos del Espíritu, y sin que nosotros nos demos cuenta comenzamos a dar fruto del Espíritu.
pero no es el fruto de la ley, porque la ley condena. La ley nos lleva otra vez a la complacencia propia, nos lleva al cautiverio, nos lleva a cautivar y esclavizar a otros, a seguir nuestros reglamentos, a seguir lo que nosotros pensamos, los mandamientos. Pero la verdadera transformación es el fruto del Espíritu, es paz, bondad, alegría, gozo, de tal modo que somos transformados en la gloria de Cristo, en la imagen de Cristo, por la obra del Espíritu Santo, no por nuestras obras, sino por la obra del Espíritu. Queridos hermanos, este es el Evangelio de Dios. Y hoy Dios quiere tomar tus pecados, ponerlos sobre el cuerpo de Cristo y regalarte a ti la justicia de Cristo totalmente por la fe, totalmente porque no lo mereces, totalmente porque eres indigno, totalmente porque te ve en trapos de esclavo, así como llegó el hijo pródigo al lugar, queriendo ser esclavo. Fíjense ustedes. Y Dios le dice, yo no quiero que tú seas esclavo. Tú eres mi hijo y lo viste del manto de justicia del Padre. Esa bendición es tuya hoy por la sola fe. Alabado sea el nombre del Señor Jesús, ahora y para siempre. Amén.